Bueno, shalom, shalom para cada uno de ustedes, amados míos. En este momento ya estamos listos para comenzar la clase que nos corresponde en este día. Hoy estudiamos el estudio número 12 de nuestra serie que le hemos titulado Shaul de Tarso versus Torah, Pablo versus Ley. Y corresponde estudiar la ley número 7, es decir, la ley del Mashiach. La ley número 7 en la lista que les presenté en la introducción a esta serie de estudios. Así que, amados míos, tomen lápiz y papel, estudiemos juntos la palabra. Voy a hacer tefilá al Creador para que me dé la ayuda del Ruach HaKodesh para poder llegar en una forma eficiente y coherente a todos ustedes con la clase que nos corresponde. Baruch atah Yahweh Elohim Mejabolán, Asher Bahar Ban Nikolamin Benotan Lanue Torato, Toda Rabaleja Eshen Yashua Hamashiach. Bendito eres, Yahweh Elohim, Rey de Israel, Rey de Reyes. Te doy toda la honra por habernos escogido entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos revelación, para darnos instrucciones a través de la Torah. Te honro, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendice a mi amable audiencia, bendice a toda persona de corazón noble que buscan cada día la verdad. Padre, traiga esta revelación a la mente de cada uno, a la mente y al corazón de cada uno de mis amados que me escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales. Aleluya. Todo te pido en el nombre de Yahshua Mashiach y dame tu ruach para que me fortalezca en este momento, que tengo que hacer este estudio, Padre, para la honra y el honor tuyo. Aleluya. Bien, amados míos, entonces espero que estén con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha dinámica para poder así estudiar. Es el último mensaje, el último estudio en nuestra serie de estudios, así que comencemos. En Gálatas capítulo, es decir, en Galut capítulo 6, versos 2, Shaul de Tarso dijo: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mashiach. Le he dado lectura a este texto para demostrar la existencia de la ley del Mashiach. En la Reina Valera de 1960 dice la ley de Cristo, pues no es por ningún lado correcto. Aquí, amados míos, no se trata de soportar la carga o el peso de los demás y así cumplir la ley del Mashiach. Sería demasiado fácil, ¿verdad? Pero no es así. Existe solo dos textos en el Brit Hadashah, es decir, en el mal llamado Nuevo Testamento. El otro verso lo encontramos en 1 de Corintios, es decir, en 1 de Corintios capítulo 9, verso 21. Bien, he creído conveniente darlo lectura en la versión israelita mesiánica, por razón que en esta versión está más correcto. En la versión Reina Valera de 1960 está un poco enredado, no está comprensible, como por ejemplo estas palabras que voy a mencionar. Me he hecho a los judíos para ganar a los judíos que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Qué? ¿Cómo Shaul va a decir semejante cosa? Shaul de Tarso toda su vida pasó sujeto a la ley del Creador. Bueno, lo sigo leyendo. Me hice a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley. Esto quiere decir, entonces, que el mal llamado Pablo pecaba igual que los que no tenían ley, solo para ganarles, se complacía en el pecado, en las anomalías que cometían los que no estaban bajo la ley, para ganarles. No, amigos míos, es imposible, de ninguna manera. Shaul de Tarso está hablando de comportamiento y de humildad. Esto quiere decir que Shaul de Tarso no era como los judaizantes que cayeron en el fanatismo extremo y que eran arrogantes en cuanto a sus creencias. El verso 21, la daré lectura, como dije en la versión israelita mesiánica. Dice: conviví con aquellos que vivieron fuera del marco de la Torá. Me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá. Aunque yo mismo no estoy fuera del marco de la Torá de Yahweh,
sino también estoy bajo la ley del Mashiach. Excelente, ¿verdad? Una diferencia tremenda. ¿Qué es lo que Shaul de Tarso está diciendo aquí? Shaul de Tarso está diciendo que el Mashiach tiene su propia Torah, que el Mashiach tenía otros mandamientos aparte de los mandamientos del Padre. No, amigos míos. Veamos la palabra para ver lo que dijo el Mashiach sobre este asunto. El Mashiach dijo: no piensen, ni piensen que vine para abrogar la Torá, ni los profetas, ni los Nevilim. El Mashiach estuvo diciendo que la misma ley del monte Sinaí se tenía que seguir enseñando. Ella es la que tendría que seguir siendo vigente toda la vida. En Yohanan, es decir, en Juan capítulo 7, verso 16, el Mashiach dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Con esta declaración, el Mashiach está diciendo que ya fue establecida una doctrina en el pasado para el Am Yasharel, es decir, para el pueblo de Israel. Esa es la ley que el Mashiach vino para seguir enseñando. Verso 17. El que quiere hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta, es decir, si estoy enseñando algo nuevo. Es lo que dijo el Mashiach en este pasú. Aleluya, bendito sea el Creador. Entonces, en conclusión, la ley del Mashiach es la forma de interpretación que el Mashiach daba a la Torá de su padre. Muchos eruditos en las escrituras dicen que los líderes rabinos en el transcurso del tiempo dejaron a un lado la forma correcta de interpretación que Moshe les había dado a los hebreos. Y en los días del Mashiach todos estaban desviados. Cada rama religiosa interpretaban las escrituras basándose en los escritos de sus ancianos. Lo mismo de hoy, amigos míos. En el cristianismo, sea evangélico, protestante o católico, la interpretación de las escrituras es basado en la tradición de la Iglesia Católica Romana. Pensamientos griegos y filosofía griega pagana de Sócrates y platónica. Esta interpretación de apologistas incircuncisos paganos es toda una distorsión de la verdadera interpretación del Mashiach. Para comprender esto, vamos a la palabra. En Mardokai, es decir, en Marcos, capítulo 7, versos 8 y 9, dice: ustedes, el Mashiach dijo, ustedes se han apartado del mandamiento de Elohim para seguir aferrados a la tradición de sus ancianos. Versos 9. En verdad, ustedes han hecho un buen arte, han usado una artimaña, apartándose del mandamiento de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Esto es lo mismo que Shaul de Tarso les dijo a los judaizantes con quienes siempre debatió. En Romanos capítulo 10, versos 3, dice: porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Yahweh. Amigos, este es el perjuicio que los llevó a los rabinos judaizantes a la derrota. Nunca alcanzaron ni obtuvieron justificación por estos errores. De igual manera, amigo mío, si ustedes establecen su propia justicia, tendrán que fracasar. Por esa razón el Mashiach dijo: si no creéis, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, si no viven bajo el concepto de interpretación del Mashiach a la Torá, no cumplirás la ley del Mashiach. Andar en la ley de Yahshua Mashiach es vivir en la Torá de Yahweh con la interpretación del Mashiach. En 1 Corintios capítulo 9, verso 21, Shaul de Tarso dijo: cuando estuve con los que no conocen Torá, me comporté como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvar también a ellos, aunque en verdad yo nunca dejé de estar en la ley de Yahweh, pero también estoy en la ley del Mashiach. Como dije en la famosa Reina Valera de 1960, dice la ley de Cristo, pero eso es catolicismo romano, pensamiento griego. La palabra correcta es en la Torá del Mashiach, en la ley del Mashiach.
Esto indica que Shaul de Tarso, al mismo tiempo que estuvo bajo la Torá de Yahweh, también se sometía a la ley del Mashiach. Preguntamos, ¿por qué Shaul de Tarso se sometía a dos leyes al mismo tiempo? La respuesta, porque en resumen, las dos leyes son la misma cosa. En conclusión, la ley de Yeshua es la misma ley de Yahweh explicado por el Mashiach. La ley de Yeshua es la forma y modelo cómo se debe aplicar la Torá del Creador. El Mashiach es la Torá viviente, de manera que no hay nadie, aparte de él, que nos pueda enseñar mejor cómo debemos de guardar los mandamientos de la Torá de nuestro Padre que está en los Shamaim. Además, el Mashiach en su vida corporal es un judío, es un Yahudí, con todos los privilegios y derechos, porque a los judíos Yahweh confió los rollos de la Torá. A los judíos el Creador los confió sus escrituras. Entonces, en Romanos capítulo 3, versos 1 al 2, leemos, y escuche lo que dice. Entonces, abro preguntas. ¿Qué ventaja tiene el judío? Cierro preguntas. Abro preguntas nuevamente. ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Y usted escuche, y aquí se podrá dar cuenta si es correcto o no es correcto la circuncisión en estos días. Verso 2. Mucho, en todas maneras. En primer lugar, a los judíos les fue confiada las escrituras, los rollos de la Torá de Yahweh. ¿Se da cuenta que el Creador nunca confió su palabra con incircuncisos? ¿Se dio cuenta que el Creador a través de este pasaje nos hace comprender que Él confió con personas circuncidados, con gente escogida, con un pueblo escogido? Entonces, ¿qué hay de los incircuncisos paganos apologistas de las iglesias? Está todo por el suelo, amigos míos, esa interpretación errónea de apologistas paganos incircuncisos. En Efesios capítulo 5, versos 1 dice, imiten a Elohim en todo lo que hagan ustedes. Ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de ahavá, es decir, de amor, siguiendo el ejemplo del Mashiach. Nuestro Salvador, amados míos, nunca estableció su propia autoridad, ni habló por su propia cuenta. Él estuvo practicando, repitiendo la palabra que estuvo plasmado en la Torá, que fue dado a los hebreos en el monte Sinaí. La interpretación válida de la palabra de Yahweh. En Yohanan capítulo 15 versos 10 dijo el Mashiach, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi ahavá, es decir, en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su ahavá. Cuando el Mashiach dice mis mandamientos, no está hablando de nuevos mandamientos, sino de los mismos mandamientos del Padre explicados por el Mashiach, es decir, los mismos mandamientos que guardó Yeshua Mashiach. Yeshua es el mejor ejemplo para nosotros. Aquí dice que Él guardó los mandamientos de su Padre, y tenemos que seguir ese ejemplo. No tiene ninguna lógica, amigos míos, si ustedes dicen que son seguidores del Mashiach y hagan todo lo contrario a las cosas que Él hizo. Entonces, cumplir la ley del Mashiach es seguir su ejemplo en todo lo que Él hizo. En 1 de Corintios capítulo 11 versos 1, Shaul de Tarso nos dice que él seguía el ejemplo del Mashiach. Y nos dice que debemos seguir, y nos dice nosotros que debemos seguir ese mismo ejemplo, ese mismo camino. Pero si ustedes son guiados por sueños, por visiones, por profecías, por interpretación de cualquier incircunciso pagano, entonces no andan cumpliendo la ley del Mashiach. En primera de Juan, es decir, en Yohanan, en Aleph de Yohanan, capítulo 2, verso 6, dice, el que declara que conoce al Mashiach y dice estar con él, debe andar como él anduvo. Recordarán, amados míos, que nuestro Mashiach solo se sometió a la Torá de nuestro Padre Yahweh. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir.
Dando un vistazo a toda la lista de leyes mencionadas por Shaul de Tarso, existe un orden que todas estas leyes obran en nuestra vida. Hay que darnos cuenta de todo esto. Amados míos, entonces, número 1. La ley de Yahweh es la Torá, es las instrucciones del Padre en justicia. Y nuestra carne, es decir, nuestra vida corporal, nuestro cuerpo, no lo admite ni se somete a la obediencia de ellas. No se somete a esas instrucciones de nuestro Padre. Esa oposición es la ley del pecado. Número 2. La ley del pecado es nuestra naturaleza carnal que vivimos antes de conocer al Mashiach. Es el estado pecaminoso que lo convierte al hombre en un esclavo del pecado, para muerte. Número 3. La ley de la muerte es la paga por el pecado que hemos cometido, por la infracción a la Torá. Por eso recordarán que Yohanan dice, así que el pecado es la infracción a la Torá. Todo aquel que peca comete infracción a la Torá. Por esa razón, amados míos, todo hombre tiene que morir. Todo hombre está sujeto a esta sentencia de muerte. Número 4. La ley del Ruach de vida. La ley del Ruach de vida son las instrucciones y funciones que le corresponde al Ruach. El Ruach HaKodesh de Yahweh nos instruye, nos capacita, nos revela en la Torá para darnos cuenta qué tan pecaminosos somos ante el Creador. Y cuando el hombre se da cuenta que está viviendo en un estado pecaminoso, allí es cuando siente la necesidad de su Salvador. Allí es cuando se hace uso de la ley de la emuná, es decir, de la fe, pues para que me comprenda. Así que la ley de la emuná es unir, asociar nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de pensar a la Torá de Yahweh, creer con todo nuestro corazón que Yahweh nos puede salvar por medio de Yahshua HaMashiach, su bien amado, para la obediencia de la Torá. Por eso dice la palabra, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Número 6. La ley de la justicia. Es las instrucciones que Yahweh nos da por medio del Ruach en la Torá, la capacitación para andar unidos a Yahshua Mashiach, guardando la Torá, porque el Mashiach es la Torá viviente. Por eso el Mashiach dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Número 7. La ley del Mashiach, la última ley mencionada por Shaul de Tarso a los romanos. La ley de Mashiach es la Torá de Yahweh, dada en el monte Sinaí, son los mandamientos de la ley explicado por el Mashiach. Escuche usted, lo vuelvo a repetir. La ley del Mashiach es la Torá de Yahweh, dado en el monte Sinaí a los hebreos. Son los mismos mandamientos, la ley explicada. Entonces, la misma ley, pero explicado por el Mashiach, por el bien amado, por el Hijo de Yahweh. Así que cumplir la ley del Mashiach es vivir en la Torá de Yahweh bajo el concepto de interpretación de nuestro Moré Yahshua Mashiach. Aleluya. Amigos míos, todas estas leyes son parte de nuestra vida, que si nosotros le estudiamos, comprendemos estas leyes bajo un sistema de orden, entonces comprenderemos y podremos abrir los ojos y ya nos evitaríamos de hablar tantas incoherencias, nos evitaríamos de hablar tantas cosas, idioteces, de decir que la ley del Creador está abolida, que la ley del Creador quedó obsoleta. Amados míos, estos estudios en realidad son una revelación de nuestro Padre para que usted tenga una guía y pueda pedir sabiduría del Creador para que pueda descubrir algo más. Nosotros no lo estamos diciendo todo, yo no lo digo todo en estos estudios, simplemente soy una persona tan humilde que he buscado la sabiduría del Creador, pero aún no la tengo todo. Y por ese motivo les digo, será una base estos estudios para que ustedes comiencen a investigar y comiencen a descubrir algo más. Bendito sea el Creador. Yo doy toda la honra a mi Creador por haberme permitido hasta aquí llegar. La dedico
con mucho cariño para la Quijilá de Yahweh, que se encuentra en la dispersión en diferentes lugares. Aunque estoy un poco apenado, mi corazón está un poco acongojado, porque justo me ha tocado estudiar en estos graves momentos, en estos días, que mi pueblo, que el pueblo escogido de mi Creador, que Mian Shegulash, está pasando por un momento tan crítico, cuando nuestros enemigos se levantan por todos lados, por todos frentes, para atacarlo, para destruir al pueblo del Creador. Pero nuestro Creador nos ha prometido que seremos más que vencedores. Él dijo, si nuestro Creador está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestros enemigos quedarán avergonzados, porque nuestro Creador, con mano firme, sostendrá a su pueblo escogido, a su pueblo de Israel. Amados míos, que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes, y les animo a clamar por la paz de Jerusalén, por Shalom de Jerusalén, y animarlo a nuestros amados que están sufriendo allá en el Medio Oriente, en el pueblo, en el territorio que Yahweh prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que con justo derecho tienen el derecho a defenderse, de parte de nuestro Creador el respaldo, que en los planes de nuestro Creador Israel está escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dijo Shaul de Tarso en Efesios capítulo 1, verso 5. Aleluya. Bendito sea nuestro Creador hoy, mañana y siempre. Y ustedes, amados míos, los que escuchan estos audios, los que me aman, los que sienten que estos estudios de la palabra que yo les estoy presentando son motivo de ánimo, son motivo de despertar, que les sirve para salir del oscurantismo a la luz, clamen por mí y también clamen por Israel. Bendito sea el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué yo digo mi pueblo? Tengo dos razones de decir que Israel es mi pueblo. Número uno, porque he sido adoptado por la Emuná. Soy descendencia de Abraham por la Emuná. Número dos, porque mi apelativo materno está adentro de la lista de los sefarditas. Entonces, tengo dos razones de decir que Israel es mi pueblo. Aleluya. Bendito sea Yahweh de los ejércitos. Con todo mi corazón les doy un fuerte abrazo por medio de este audio a cada uno de ustedes, los que me aman y los que no me aprecian por causa de decir la verdad. A todos los quiero por igual. Aleluya. Bendiciones, ubrajot para cada uno de ustedes. En el nombre de Yahshua Mashiach, mi Moré, mi Redentor, mi Salvador. Aleluya. Hasta pronto. Bueno, Shalom Shalom para cada uno de ustedes, amados míos. En este momento ya estamos listos para comenzar la clase que nos corresponde en este día. Hoy estudiamos el estudio número 12 de nuestra serie que le hemos titulado Shaul de Tarso versus Torah, Pablo versus Ley, y corresponde estudiar la ley número 7, es decir, la ley del Mashiach. La ley número 7 en la lista que les presenté en la introducción a esta serie de estudios. Así que